Pues bienvenidos, queridos amigos. Ya vamos a continuar en este estudio sobre el nuevo directorio para la catequesis 2020, el capítulo número 1 del directorio para la catequesis. Entonces, continuamos ya más de lleno y entrando en materia en lo que es la parte 2 de este capítulo 1. La fe en Jesucristo, respuesta a Dios que se revela, que se encuentra en los números 17 al 21. Y tenemos el número 17 que nos habla que toda la persona movida por el deseo interior que habita en su corazón, mediante la búsqueda sincera del sentido propio de su existencia, se encuentra a sí misma en Cristo. O sea, es un plan humanista en el que si tú ves lo que te hace verdaderamente ser humano, lo que está en tu corazón, cuando tú buscas el sentido de tu vida, lo vas a encontrar en Cristo. Eso es lo que nosotros afirmamos, personas de fe, ¿verdad? Porque la palabra de Dios manifiesta la naturaleza relacional de cada persona y su vocación, su llamado a ser hijos e hijas de Dios. Esta llamada es también a configurarse con Cristo. Configurarse, ¿qué quiere decir? Es hacerse semejante a Él. Él se hizo semejante a nosotros, nosotros estamos llamados a asemejarnos a Él, el hombre Dios. ¿Por qué dice San Agustín de Hipona o San Agustín? Nos has creado para ti y nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti. Lo dijo pues en las confesiones, son famosas. Y aquí tenemos una imagen que se encuentra en el cementerio del Holy Cross aquí en Los Ángeles. Jesucristo, al cual todas las personas lo ven para configurarse en él. Está en la capilla principal. Entonces, el número 2, continúa hablando el número 18, sobre la fe en Jesucristo. ¿La fe cristiana qué es? Ante todo, es la acogida del amor de Dios revelado en Jesucristo. Dios nos ha amado y nos lo ha revelado en Jesucristo. ¿Qué quiere decir revelación? Quitar el velo, que podamos ver. ¿Y cómo se logra esta fe cristiana? Por medio de una adhesión sincera a su persona y decisión libre de seguirlo. O sea, es una invitación a unirse a Él. Adherirse, ¿qué quiere decir? Pegarse, unirse a Él, pero con una cosa que nadie te obliga a hacerlo. Seguir a Cristo, seguir la fe de Cristo, no es por obligación. Es porque yo decido, es por una decisión libre. Entonces, este sí a Jesucristo implica dos dimensiones de un abandono confiado en Dios, que en latín se dice fides qua. Y el segundo, la aceptación amorosa a todo lo que Él nos ha revelado, que es la fides que. La fe que y la fe a lo que. Entonces estas son dos dimensiones. Recuerden que yo no se las voy a hacer barata la cosa. Voy a decirles lo que es la palabra y luego se las voy a explicar para que nos entendamos y de ustedes lo puedan vivir. ¿Qué quiere decir fides qua? Fides es fe, qua es aquí, o lo que. Fides que, lo que. La importancia de la relación personal con Jesús mediante la fe queda reflejada en los diversos usos que hace San Juan del verbo credere. Este es latín, credere, ¿qué quiere decir? Creer. Fe es creer. Pero hay muchos matices, muchas maneras, muchos niveles de esta fe. Junto al creer que, yo creo que es verdad lo que Jesús nos dice, y eso se encuentra en Juan capítulo 14, versículo 10, y Juan capítulo 20, 31. San Juan usa también las locuciones, o sea, la manera de decir creer a. So, la primera es creer que y otra es creer a. Cuando yo creo a, tiene que ser a una persona. Yo creo a Jesús. Yo creo que Jesús ha dicho esto y es verdadero. Entonces, creer en también Jesús. Creer en. Entonces, dependiendo
lo que la palabra que te diga creer, que, creer a y creer en. Creemos a Jesús cuando aceptamos su palabra, su testimonio, porque Él es veraz. ¿Qué quiere decir veraz? Que es verdadero, que es sincero. Se encuentra, si gustan buscarlo, en el Evangelio de San Juan, capítulo 6, versículo 30. La imagen que tenemos aquí es la imagen de la Sagrada Familia cuando van huyendo. ¿Y quién va a creer que ese niño es el Hijo de Dios? El Hijo del Todopoderoso, que necesita que alguien le ayude, que alguien lo proteja. Entonces, cuando vamos a presentar a Jesús, tenemos que presentar este Jesús, es el Hijo del Dios Altísimo, y al mismo tiempo que tiene que ser cuidado, protegido, que lo quieren matar ya desde antes de nacer, desde que es un infante. Y sí que tienen los ángeles que lo sirven, pero necesita de 2 seres humanos, su papá, su mamá y un burrito con que moverse. La profundidad de nuestra fe es eso, presentar. Yo creo que no hay más fe bonita que la fe de nuestro pueblo en el tiempo de Navidad, y es importante que en este tiempo se utilicen todos estos símbolos, ¿verdad?, del niñito Jesús, pero no quedarnos en el niñito que nunca crece. Son etapas de la vida. Entonces también decir que creemos en Jesús cuando lo acogemos personalmente en nuestra vida y nos confiamos a Él, uniéndonos a Él mediante el amor y siguiendo a lo largo del camino. Lo seguimos a Él a lo largo de un camino. Eso lo encontramos en Juan capítulo 2, versículo 11, Juan capítulo 6, versículo 47, Juan capítulo 12, versículo 44. Todo esto es una reflexión del Papa Francisco en su encíclica Lumen Fidei, la luz de la fe. Y también Tomás de Aquino ya lo había dicho en la Suma Teológica números 2.2, en la cuestión 2, en el artículo 2. O sea, ya empezamos a hablar no solamente lo que dice la Biblia, sino también lo que dice el Papa, que es parte del magisterio, y también magisterio son los doctores de la Iglesia como Santo Tomás de Aquino, que es importante que cuando los citemos aprendamos a citarlos, pero porque conocemos sus obras. La Iglesia Católica no solamente se basa en las escrituras judías o hebreas, se basa también en los apóstoles y en los doctores de la Iglesia como Santo Tomás de Aquino, San Agustín, los padres de la Iglesia, que se les llama así. Y también hay madres de la Iglesia como Santa Teresa de Jesús. El creer comprende pues una doble referencia. Creemos a la persona y a la verdad. Hablemos pues de la verdad. Creemos a la verdad por confianza en la persona que la atestigua. Va siempre junto. Yo creo en una persona porque es veraz. Cuando tú presentas a Jesús, los niños te van a creer a ti porque eres digno de confianza porque das un testimonio que es verdadero. Actúas conforme a lo que dices. Es pues una adhesión de corazón, de mente y de acción. Siempre nuestra fe va a ser una cuestión de corazón, de mente y de manos. Se lo repito nuevamente. Nuestra fe no es una cosa nada más de corazón, de sentimiento, de ay, qué bonito se siente, ay, bendito sea Dios, o de no siento nada, por eso soy ateo. No, es cuestión de corazón y también de mente, de ir razonando las cosas, de que tenga sentido, porque estás buscando el sentido de la vida. Entonces tiene que haber argumentos que te ayuden a decir, sí, creo. O hago lo que hago, cargo mi chiquillo, mi monito de plástico en Navidad y no hago el ridículo. ¿Por qué? Porque estoy haciendo un acto de fe, estoy actuando mi fe, la estoy poniendo en práctica, y la religiosidad popular son pequeñas acciones que todo mundo puede hacer si tienes fe. Quien no tiene fe te juzgará de otro modo. Seguimos pues el número 19, la fe de Jesucristo es una respuesta a Dios que se revela. El número 19 dice, la fe es un don de Dios y una virtud sobrenatural. Don de Dios, es un regalo que Dios hace. Padre, yo no tengo fe. Pídele a Dios ese don. Si tú ves que otro lo tiene y lo quieres para ti, pídelo. Y es una virtud sobrenatural, o sea, que no nace. Ay, ese niño ya nació que le gusta ir a la misa y celebra con galletas marías la Eucaristía.
No está tan de niños. Ese niño vio algo y lo está simplemente imitando. Pero eso viene de un don de Dios. No salió de cada persona y le brota así como si fuera un pasto, un zacate. Que puede nacer en lo íntimo como fruto de la gracia y como respuesta libre al Espíritu Santo. Es Dios que la provoca, la pone allí, pero yo tengo que libremente responderle al Espíritu Santo, que mueve el corazón a la conversión. Entonces, la fe es un don de Dios que nos mueve el corazón a la conversión. El Evangelio siempre nos habla de la conversión cuando llega el reino de Dios. Y esta conversión lo dirige a Dios, dándole suavidad en el aceptar y creer la verdad. Suavidad, ¿qué quiere decir? Que no es rasposo, que no es incómodo, que fluye, que se siente. Si no saben lo que es la suavidad, agarren un pedacito de tela y vean lo suavecito, agarran un gatito, tállenlo. ¿Quieres enseñarle a las personas? Tienes que hacerlas relacionarse con algo que conocen para llegar a lo que no conocen. La fe, como aceptación personal del don de Dios, no es irracional ni ciega. Nosotros no decimos, porque lo dice la Biblia y se acabó. La luz de la razón y la luz de la fe proceden ambas de Dios. Nosotros no creemos solamente en la razón ni solamente en la fe. Las dos proceden de Dios y por lo tanto no pueden contradecirse entre sí. Esto ya lo dijo San Juan Pablo II en su encíclica Fides et Ratio. Esto lo sacó ya desde el 1988, en el número 43. Entonces, este es parte del magisterio, de las enseñanzas de nuestros papas y los obispos. La fe y la razón, entonces, son complementarias entre sí. No es que una esté en contra de la otra, sino que se complementan. Lo que le falta a la razón lo proporciona la fe, y lo que la fe no puede decir tan claro lo mete la razón. Entonces, la fe no puede caer en un fideísmo, en creer nomás puras creencias, no, ni fundamentalismos. Solo la fe permite penetrar en el misterio, favoreciendo su comprensión coherente. Esto también lo dijo Juan Pablo en la misma encíclica Fides et Ratio, en el número 13. Y ahí tenemos el ejemplo del señor San José. El señor San José, como hombre, como judío, le tocaba enseñarle a Jesús a conocer y amar al Dios Altísimo, el Dios de Israel. Y también a darle culto, por eso él se encargaba de llevarlo al templo. Entonces, él, sin ser el protagonista, ayudó a su hijo a ser encargado. Por eso en la oración esta es bien bonita. Enséñenles a los niños esta oración. Enséñanos, José, cómo se es no protagonista, cómo se avanza sin pisotear, cómo se colabora sin imponerse, cómo se ama sin reclamar. Dinos, José, cómo se vive siendo número 2, cómo se hacen cosas fenomenales desde un segundo puesto. Explícanos, José, cómo se es grande sin exhibirse, cómo se lucha sin aplauso, cómo se avanza sin publicidad, cómo se persevera y se muere sin esperar homenaje. Seguimos en el número 20. La fe en Jesucristo como respuesta a Dios que revela nos dice que la fe implica una profunda transformación existencial, o sea, de la vida, que se realiza en el Espíritu Santo. Una metanoia. ¿Qué quiere decir metanoia? Un cambio, una vuelta, un giro en la vida. Eso quiere decir girarse de 180 grados. Vas para allá, tienes que quedar mirando para atrás. Pues si vas para atrás, tienes que quedar mirando hacia adelante. No es de 360 grados porque vuelves donde mismo. Tienes que cambiar tu mentalidad. Y esto se manifiesta a todos los niveles de la existencia del cristiano. O sea, la fe no es solamente de cabeza, no es solamente de corazón, es de manos. En todo lo que tú haces, en su vida interior, ahí viene el estado profundo de adoración, de acogida de la voluntad divina. ¿Dónde? En tu corazón, en tu vida interior. En su participación activa, no nomás estás ahí de monje, sino que tienes que ser activo en la misión de la iglesia, en lo que hace la iglesia públicamente en la sociedad. En su vida matrimonial si estás casado, en el ejercicio de tu vida profesional, en tu trabajo, en tu desempeño, en lo que haces, en el desempeño de las actividades económicas y sociales.
O sea, esto lo dice el directorio general de la catequesis en el número 55. Aquí tenemos nosotros en la iglesia que estamos dando comida a las personas necesitadas en este tiempo del coronavirus, y acá está el padre José Romero como voluntario, ¿verdad? Él no lo ven con el lanzacuello, así como me ven a mí, pipiris nice, sino que está ahí entre la gente repartiendo comida, dándole comer al hambriento, no de lo que uno tiene, sino lo que nos dieron para dar. Y también están los voluntarios y una persona que viene a tomar lo que necesita. Entonces la fe se pone en acción y no es obligatorio que te voy a dar de esto para que seas para que te hagas católico, si no, no te doy. No, es abierto. La fe en Jesucristo, finalmente, el número 21 dice: la fe es ciertamente un acto personal, pero no es una elección individual y privada. Tiene un carácter relacional y comunitario. No es un sálvame, Señor, perdóname, Señor, ayúdame, Señor, bendíceme, Señor, todo mi. Es, ¿crees en Cristo? Haz lo que Él te diga, dijo la Virgen María. ¿Verdad? No es solamente yo conozco a Jesús, Jesús me conoce a mí, entonces ya estamos igual. ¿Qué pasó con Pedro en esta imagen que tenemos? Él le dijo: si eres tú, deja que venga a ti sobre el agua. Y Jesús dijo: pues ven. ¿Y qué le pasó? Dudó y se hundió. Entonces, ¿qué dijo? Señor, sálvame. Ok, Jesús le tendió la mano, pero luego lo regresó nuevamente a la barca. La barca es el signo de la iglesia y tú vas a ser el encargado de la iglesia y tienes que estar seguros, tú y tus hermanos. No puedes andar en este mundo, en esta tempestad, solo. Por lo tanto, la fe del discípulo de Cristo es un comienzo sostenido y transmitido solo por la comunión de la fe eclesial. Allí donde el yo creo del bautismo se une con el nosotros creemos de toda la iglesia. Eso es lo que el Papa Francisco, en su enseñanza de la carta encíclica Lumen Fide, la luz de la fe, del junio 29 del 2013, en el número 19, nos está diciendo: toda mi fe de el yo creo se tiene que construir en un nosotros creemos. Por lo tanto, cada creyente se une pues a la comunidad de discípulos y hace suya la fe de la iglesia. Cuando invitas a un niño a creer en la fe católica, en la fe de Jesucristo, lo estás invitando a ser parte de una iglesia. Y eso es lo bonito. Y ese va a ser el número 3, la parte número 3 de este programa. Pero por lo pronto, para que mediten y lo estudien, ahí le dejamos.